Shalom Aleichem, qué linda melodía, ¿no? Les he puesto ante ustedes un capítulo, el principio de uno de los capítulos más bellos y más profundos de las enseñanzas de los sabios, que es Mishle de Shlomo Melech. Y se los pongo como adelanto de lo que vamos a estudiar hoy. Hoy nos vamos a dedicar a seguir profundizando en la estructura del alma, y dentro de la estructura del alma vamos a pasar a esta zona del intelecto. El intelecto, que conscientemente está compuesto de tres partes: Jochma, Binah y Da'at. Jochma, cuya cualidad interior es el bitul, la autoanulación. Binah, cuya cualidad interior es la alegría. Y Da'at, cuya cualidad interior es la unión, unificación. Letras Het, Tet, Yud. Y esto es la concientización, la concreción de una fuerza del alma que se llama Koach Amaskil. Entonces esto sería el potencial, y en relación a esto sería la concreción de ese potencial. Y por supuesto,
Ese Koach HaMaskil viene de la evolución de la parte interior de la mente, el inconsciente, desde lo profundo hasta lo más cercano a la conciencia, que es la voluntad. Les voy a leer un poco esto en hebreo para que el alma se inspire. Y luego vamos a decirlo en castellano y vamos a comenzar la clase que está muy relacionada con todo esto. Mishle Shlomo ben David, Melech Israel. לדעת חוכמה ומוסר, להבין נמרי בינה, לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומשרים, לתת לפיתאים חורמה, ולנהר דעת ומזימה. ישמע חכם ויוסף לקח, בנבון תחבולות יקנה, להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם, יראת השם ראשית דעת, חוכמה ומוסר אווילים בזו. Dice Shlomo HaMelech así, lo voy leyendo en castellano y voy señalando aquí el texto en hebreo. Proverbios de Shlomo HaMelech. Mishle viene de la palabra mashal. Mashal son parábolas, ejemplos, que poéticamente son llamados comúnmente proverbios, enseñanzas de Shlomo ben David, Shlomo hijo de David, el rey de Israel, para conocer, para saber sabiduría, instrucción, Jochma o Musar, para entender los dichos del entendimiento. Seguramente están identificando todas las palabras que tienen que ver con lo que estamos estudiando, ¿sí? Ladat, Jochma, Leavin, Binah, Lakachat Musar Eskel. Para adquirir, Musar quiere decir a veces es reproche, pero en realidad es un mensaje, un consejo, una instrucción que da el sabio al que recibe, el padre al hijo. Para adquirir Musar Eskel quiere decir una enseñanza para la enseñanza que uno recibió para saber cómo proceder correctamente. Cuando uno lee una fábula está la moraleja. Entonces la traducción de Musar Eskel sería moraleja, la moral, la enseñanza moral que obtenemos de eso. Tzedek u'mishpat u'mesharim, justicia en el juicio y en la equidad. Para dar sagacidad a los simples y al joven conocimiento y prudencia. Oiga el sabio y aumentará
su caudal de conocimiento. Y el entendido adquirirá destreza. Para entender parábolas, proverbios y dichos agudos, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor de Abhaya es el principio del conocimiento y la sabiduría y la instrucción los necios desprecian. Y sigue 33 proverbios, de dividir nada más que los 7 primeros. Y aquí en el segundo va a haber un verso que tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy específicamente, que luego vamos a ver por qué, pero esto que acabamos de explicar es toda la ciencia y todo el conocimiento de Shlomo Melech, que luego fue tomado por los grandes cabalistas y los sabios de Israel y llevados a su máxima expresión. Bni intikach amarai umitzvotai titzpon itach leakshiv la chochma oznecha tate libecha la tbuna ki im la bina tikra la tbuna titen koleja. Este es el verso que vamos a hablar después, de donde se sacó la palabra bina exactamente. Im tebakshena kakesef ukamatmunin tachpesena az tabin irat Hashem v'da'at Elohim timtza ki Havaya iten chokhma nitiv da'at udbuna itzpon לישרים תושיע, מגן להולכי תום, לנצור ערכות משפט, ודרך חסידיו ישמר. אז תבין צדק ומשפט, ומשרים כל מעגל טוב, כי תבוא חוכמה בלבך, ודע לנפשך ינעם, מזימה תשמור עליך, תבונה תנצרך, Dice Shlomo Melech, hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, estando atento, la jochma para que tus oídos escuchen la sabiduría, inclinando tu corazón hacia la inteligencia, porque si has de llamar al entendimiento, a la inteligencia le darás tu voz. Si la buscas como a la plata y la buscarás como tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Havaya y vas a encontrar el conocimiento de Elohim, porque Havaya te dará sabiduría, de su boca conocimiento e inteligencia. Muy bien, entonces le está prometiendo bastantes cosas Shlomo Melech a su hijo, y llega a cumplir todo lo que es lo que tiene que hacer. Y estas cosas Shlomo Melech lo aprendió con su propia experiencia.
Shlomo Amelech, para llegar a esto que enseñarle a su hijo, tuvo que pasar muchas enseñanzas y muchas pruebas durante su vida, muchas trampas que le tendió su sabiduría. Vamos a comenzar entonces con Jochma. Habíamos hablado en la clase anterior, la última vez que estuvimos juntos, acerca de que el intelecto, el reino del intelecto, comienza por el Koach HaMaskil, que es el puente entre el Keter y el intelecto revelado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Entonces es lo que llamamos el intelecto oculto ahí en la voluntad que se va revelando después. Y Jochma, Binah y Da'at entonces son los poderes revelados de la inteligencia, una rama de nuestro intelecto inconsciente. Y entonces cada uno de estos poderes, que son por supuesto poderes del alma, realiza su propia contribución especial a ese Itonerut, a esa revelación, ese despertar que se arraiga en la conciencia. Cuando nosotros decimos conciencia, nos referimos a lo que nosotros somos conscientes cuando somos conscientes de algo que surge del inconsciente, que está oculto y pasa a ser revelado para nosotros. Entonces, revelado no significa solamente lo que vemos o lo que percibimos con nuestros sentidos, sino también lo que entendemos y inteligimos con nuestro intelecto. Entonces, Jochma, como decíamos, vamos a escribir aquí, aquí no lo tenemos en hebreo, se los pongo aquí. Jochma, como algunas veces explicamos, se puede dividir en Koachma, que todo junto es sabiduría. Pero Koachma es el poder del que sacar eso que está todavía informe, como un rayo, que como vamos a ver ahora, como un rayo que ilumina, pero que todavía es como una visión que no comprendemos. Entonces ese poder del algo entonces esta es una fuerza nueva e impredecible, porque en general esas ideas que van surgiendo en Jochma no es algo que nosotros podemos predecir. Podemos hacer todo un trabajo que nos sirve para aumentar la revelación, para descubrir con mayor asiduidad o mayor facilidad esas cosas que están inconscientes dentro nuestro. Pero hasta que no se hacen conscientes en nuestra mente, nosotros no sabemos exactamente qué es lo que va a salir. Y justamente por eso a eso se refiere la Jochma. Jochma es como poner un espacio vacío, un potencial que de repente se va a transformar en algo que nosotros vamos a poder ver. Entonces son esas ideas espontáneas que luego alimentamos y maduramos dentro de Binah, el segundo principio.
Entonces, Jochma es relativamente masculino y Binah es relativamente femenino. ¿Ok? Entonces, se entiende básicamente lo que significa Jochma. No es algo privativo de una persona sabia, ni de una persona inteligente, sino que es algo que pertenece a todo el mundo, que algunos lo tienen más desarrollado y algunos lo tienen menos desarrollado. ¿Y de qué depende que eso esté más o menos desarrollado? De la cualidad interior. Porque la esencia interior de Jochma es el bitul. El bitul, que es la anulación. Y entonces tiene que ver con lo que decíamos recién, que para que se produzca una revelación dentro nuestro tenemos que crear un espacio. Y un espacio vacío, porque si ese espacio está lleno, entonces no va a entrar nada. Lo mismo está dicho en general para todo lo que sea algo nuevo que queremos recibir. Por eso la mano, cuando queremos recibir, genera un lugar vacío para que entre. Si nosotros cerramos la mano, no va a entrar nada. Y si la ponemos al revés, todo lo que nos den se va a deslizar. Entonces hay que saber cómo poner ese recipiente. He visto que llegó Galeinai a nuestra clase, seguramente debe ser el Rav Ginsburg, porque Rav Ginsburg es Galeinai, así que a Rav Shalom Aleichem, bienvenido, nos da gusto, a lo mejor no entender mucho lo que hablamos, pero seguro que todo esto lo sabemos mejor que todos nosotros. Entonces, ese ma, esa palabra que, es una palabra en código que significa bitul. Entonces, Jochma es el poder de la anulación. Entonces, aparentemente es algo contradictorio. Entonces, ¿quién es sabio? ¿Aquel que tiene mucha sabiduría o aquel que está anulado y está vacío? Justamente el sabio es aquel que hace el silencio para que se revele dentro de sí la sabiduría de Dios. Si yo pienso que yo soy el sabio, yo soy el que tengo que hablar, entonces Dios se calla. Pero el verdaderamente sabio, ¿quién es? Como leíamos recién de Mishle, es bueno tener siempre a mano una buena traducción del Tanaj y leer la sabiduría de Shlomo Melech, tanto en el Cantar de los Cantares, como en Eclesiastes, como en Proverbios, Shirashirim, Kohelet, Mishle, y aprender de su experiencia. El Cantar de los Cantares es cuando él estaba enamorado, era joven, y cantaba a su novia, a su amada, que por supuesto sabemos que eso es una parábola para todo lo que es el enamoramiento de Dios con su creación, de Dios con el alma, con el pueblo de Israel. Luego, Kohelet se refiere al rey, al Shlomo Melech en tanto rey, en su esplendor. El hombre maduro que era rey en Israel, y Kohelet significa, viene de la palabra leakel, Keilah, juntar, reunir,
Keilah quiere decir comunidad. Entonces Kohelet es uno de los nombres de Shlomo Melech, porque él es el rey que reúne al pueblo para enseñarle Torah. Como está dicho que el rey tiene que tener su Sefer Torah propio, que él escribió, y de él enseñarle Torah al pueblo. Por eso se llama Kohelet. Y Mishle es, ya después de haber pasado muchas aventuras, haber aprendido de la vida, en sus últimos años de vida, en que él ya se decepcionó de todo el engreimiento y todo el orgullo del hombre, y pasa a ser un sabio consejero de sus hijos. Algunos de sus hijos siguieron su enseñanza, otros no. Entonces, la capacidad del sabio, de la Jochma, es la anulación. Crear ese ámbito donde se revele el inconsciente, y para que pase eso uno tiene que eliminar todos los prejuicios, los sentimientos. Si uno quiere verdaderamente tener una idea nueva, tiene que eliminar todas las precondiciones y dejarse llevar por lo que Dios da. Por supuesto que hay todo tipo de procesos. También tenemos que cuando uno hace un razonamiento y está trabajando en algo, está queriendo comprender algo, entonces todo eso que él tiene lo lleva a su conciencia. Por ejemplo, uno quiere saber cómo hacer un programa de computación, o cómo construir un auto, o cómo arreglar una situación, cómo conseguir pareja, todo lo que uno quiera entender. Entonces tiene que pensar en eso, meditar, y en determinado momento generar un vacío, dejar eliminar todo el barullo que hay en la mente, para que de repente aparezca esa luz inspiradora de la idea que resuelve la situación que estamos planteando. ¿Se entiende? Y esta palabra ma viene de un verso de Moshe. Moshe en Éxodo capítulo 16, verso 7, cuando el pueblo iba en contra de él y de Aarón, dijo: Vanachnu ma. ¿Y nosotros qué somos que estamos murmurando en contra de nosotros? Anachnu ma se refiere justamente, por un lado es como un reproche, como una pregunta que le hace Moshe al pueblo, pero por otro lado le está diciendo: nosotros no somos nada, ¿por qué se quejan a nosotros? Si es Dios el que maneja todo. Entonces ese sentimiento de que uno no es nada y que es Dios el que inspira, el que trae todo, entonces ha llegado Balainai. Ok, bienvenida Jenny. Ese sentimiento es, si uno quiere saber qué es Jochma, es justamente eso. Entonces, ¿qué es la esencia del bitul, de la autoanulación? Es negar nuestro ser, pero afirmando esa raíz divina a la cual estamos conectados. Entonces, más que un espacio vacío, es un recipiente que tiene un canal que lo está llenando y que trae la luz divina a su interior. Entonces,
de esa manera nuestra existencia como personas ya no es algo separado de todo lo que nos rodea y de Dios, sino que es algo perteneciente y unificado con toda la creación. Acá estamos hablando más que nada del alma. Francisco lo quiere llevar al contexto de la creación, y lo que estamos hablando ahora, estamos hablando de ese punto inicial que cuando se extiende es lo que se llama Buccina de Cardonita, porque Buccina de Cardonita es la transmisión, la penetración, la segunda contracción de las 10 sefirot dentro del vacío original. Pero en este momento de lo que estamos hablando es de ese primer punto de la inserción de la luz infinita dentro de el espacio vacío, si lo queremos hacer el paralelo con la creación, en que acá nosotros podemos ver que Dios hizo una contracción virtual, que es nada más que a nuestra percepción, que creó un espacio donde crear, y toda la luz infinita está alrededor. Entonces, en determinado momento se creó una interfase entre la luz infinita y el lugar donde se va a hacer la creación. Entonces esto sería como un paralelo de Keter, y este interior sería la mente donde se va a desarrollar la mente, mejor dicho, sería el alma, la creación, donde se van a desarrollar las 10 sefirot del árbol de la vida. Entonces, en este momento del estudio de la estructura del alma, estamos en este punto seminal, y luego van a ir desarrollándose Binah, Gesed, Gvurat, Tiferet, Yesod, Yesod, Malchut, hasta el centro. Entonces, ¿cómo se ve esto en la persona, en el ser humano? Desde el inconsciente de Keter, desde lo más alejado que es la fe, hasta el placer y la voluntad. En determinado momento hay un salto cuántico en que lo que está oculto se hace revelado. Y ese es el primer punto. Por eso en Hasidut no hay una diferencia neta entre Keter y Jochma. En Hasidut se habla de Jochma, Binah y Da'at. Y en Kabbalah en general se habla de Keter, Jochma y Binah. Entonces, nuevamente, es un vacío virtual, porque es como decir que nosotros en determinado momento dejamos de pensar. En realidad es imposible dejar de pensar, simplemente en determinado momento es como que silenciamos nuestra mente sin que nos olvidemos, sin que desaparezca todo lo que hay. Es como cuando ponemos en la computadora, dentro de la computadora están todos los programas, toda la memoria, todo lo que nosotros queremos. Incluso ahora que está conectado con internet,
está toda la sabiduría de todas las computadoras del mundo, porque en realidad eso es Internet. Internet es la conexión de una computadora con todas las computadoras que hay en el mundo, que están conectadas a la red. Entonces, nosotros no podemos tener en nuestra pantalla, en nuestra computadora, abierto todos los programas y todo lo que hay en el mundo, como ese Alex del cual habla Borges en su libro. No podemos mirar la pantalla de la computadora y ahí tener todo. Pero sí tenemos la capacidad de tener todo. Pero tenemos que ir abriendo un programa por vez, una pantalla por vez, como ahora. Después dentro nuestro lo vamos integrando. Lo guardamos en favoritos, lo bajamos algún programa de nuestra computadora para abrirlo cuando no está conectado en la red, etcétera, etcétera. Así funciona la mente. Entonces Dios está por encima. Dios sería, salvando las distancias, ese Google famoso, ese Microsoft que maneja y domina toda la, mejor dicho, Google, Microsoft y todos esos serían las constelaciones, que cada una tiene su dominio y su forma de influenciar, y por encima de todo eso está la gran mente que maneja a todos ellos, que sería Dios. La forma de integrar a la red a veces es haciendo una pregunta, pero a veces es simplemente poniendo una dirección, dejando que si abrimos cualquier sitio de internet, de repente aparecen cosas que nosotros no sabemos lo que hay allí. Si nos gusta, después seguimos profundizando y seguimos haciendo clic en los enlaces para ir viendo qué hay ahí adentro. El internet es una gran forma de ver cómo funciona el alma, pero por supuesto el alma funciona de una forma mucho más perfecta y mucho más sofisticada. Pero es una buena parábola de lo que queremos ejemplificar. Yo hoy pensaba hablar de Jochma Binah Da'at, pero evidentemente, como todo esto da para tanto, no vamos a llegar. Vamos a seguir un poco más con Jochma. Entonces, recién estamos diciendo que la forma, nosotros podemos tener en nuestra computadora ciertas cosas, pero es limitado. Podemos tener 1 giga, podemos tener 100 gigas, 1000 gigas, 1 tera, podemos tener varios hard disks de 1 tera, pero conectarse con todo lo que está pasando en el mundo, con noticias y videos y gente que habla, eso es virtualmente imposible para una sola computadora. Entonces tenemos que conectar nosotros con la fuente, con lo que se llama la red. Y en Kabbalah eso significa acoplar nuestra conciencia a la fuente de todo ser. Entonces cuando nosotros nos acoplamos al origen del alma, de donde vienen todos los seres, entonces nuestra mente se vuelve un canal para que se exprese, para que se transmita la sabiduría divina. Entonces esa sabiduría divina se expresa a través de esos destellos de inspiración intuitiva y espontánea. Son como rayos
esos rayos, esos relámpagos de luz que de repente aparecen, destellos de entendimiento, de ideas, pueden al principio carecer de peso, carecer de permanencia, carecer de masa, porque son nada más que esos destellos de ideas. Si yo de repente estoy, por ejemplo, pensando en algo y se me ocurre algo y de repente alguien me llama o alguien me estimula para otra cosa y mi mente va por otro lado, puede ser que esa idea se me olvide. Entonces voy a tener que hacer todo ese proceso y luego va a venir posiblemente algo parecido. Puede ser que venga lo mismo, puede ser que venga otra cosa. Entonces, al principio, y eso es Jochma, en términos cabalísticos, esa iluminación, ese destello original que se produce, no tiene peso específico, es casi etéreo. Por eso es nada más que una revelación del inconsciente. Pero de todas maneras, como es una luz, sirve para encender nuestra búsqueda hacia un conocimiento que es de un segundo nivel, que es más significativo. Es como cuando estamos en el medio del campo y vemos la luz de un rayo en la oscuridad, de repente vemos las siluetas y vemos todo un montón de cosas que en la oscuridad no las veíamos. Entonces incluso cuando ese rayo desaparece, nosotros ya sabemos hacia dónde dirigirnos. Entonces podemos llegar a ese lugar o esperar, por ejemplo, hasta la mañana que se revele la luz más permanente, y entonces vamos hacia allí donde se nos reveló ahí en medio de la oscuridad. Y ese es el proceso de transformar esa revelación etérea de Jochma a través de Binah. Entonces, nuevamente, estos destellos de ese rayo de luz que se revela en nuestra mente provienen de un origen oculto que está en Keter, que llamamos antes Koach Amaskil, que es el potencial o el poder del intelecto. Y en Kabbalah se llama Moja Stima, el cerebro oculto. Entonces, vemos cómo funciona este pasaje. Si nos detenemos acá porque es la parte principal, es lo que se llama el Tzimtzum Sheini, la segunda contracción. Y incluso es mucho más fácil entender la primera contracción, que Dios haya decidido de repente vaciar esa letra Yud, por supuesto, aunque acá en el orden que está acá no es la letra Yud. Hablamos de letra Yud en el sentido de que es la Yud del nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei, ¿sí? Entonces Koach Hamaskil sería el puntito de la Yud, lo que llamamos el Kotzosh el Yud, ese punto inicial más pequeño que el punto. Entonces yo le voy a poner una melodía ahora y quiero que vean cómo la mente es bombardeada constantemente con rayos de nuevas ideas. Cuando uno dice vi la luz, en realidad lo que vio no es una luz, sino que es una revelación de una idea, que una de las formas que tiene Binah para captar esa idea, para atraparla, es transformarla en letras, en palabras.
¿Ok? Entonces, cuando hubo la primera contracción, estaban las infinitas sefirot, entre ellas las 10 sefirot acá en la parte exterior. Estaban, como está dicho, Dios era uno y su nombre es uno. Cuando Dios quiso crear, tuvo que hacer un vacío, un bitul, para revelar eso que él quería. ¿Y qué quería revelar? Las 10 sefirot. Que las 10 sefirot es el plano de la creación, es la base, la arcilla con la cual crear todo el resto de los mundos. Y sobre ese se invistió Adam Kadmon. Adam Kadmon es el plano, la idea que hay detrás de estas 10 sefirot que se revelaron. Y lo primero entonces fue esto que es Jochma. ¿De dónde viene Jochma entonces? Del Koach HaMaskil, el poder del intelecto. ¿Sí? Todo lo que existe, todas las cosas, primero están en potencia y después se concretan. Y esta Jochma es el principio de la concreción de lo que antes estaba en potencia acá alrededor, que luego de la primera contracción desaparecieron, y la segunda contracción es no que desaparece, sino que se contrae la luz y se va revelando de a poquito. Es lo que decía Francisco, Butzina de Carmenita, o Kav Amida, la línea de medida. ¿Por qué se llama la línea de medida? Porque es el metro patrón. De acuerdo como es esto, que son las 10 sefirot, que acá están en línea, después se organizan en grupos de A3, y es lo que nosotros sabemos, conocemos como el árbol de la vida, y que en definitiva es esto, todo esto que tenemos aquí. ¿Ok? Si ustedes miran bien, esto es Keter, Jochma Binah Da'at, Netzach, Chesed U'Gvura Tiferet Hod Yesod Malchut. Este es el árbol de la vida revelado, y estas son las vestimentas en las cuales se inviste el árbol de la vida para expresarse. ¿Se entiende ese cuadro? Cada vez se va entendiendo mejor, ¿no? Es una, como decíamos, anatomía se estudia sobre un cuerpo muerto. Entonces nosotros ahora estamos dando vida a este cuerpo, viendo cómo funciona. Otra de las características importantes que hablamos algunas veces es que si vemos más, en forma más en detalle, el tema este de Koach HaMaskil, el potencial del intelecto, o el potencial de pensar, digamos, de inteligir, o lo que llamamos, o lo que se llama en Kabbalah, en Hasidut se llama Koach HaMaskil, y en Kabbalah se llama Mohastima, el cerebro oculto. Vemos un fenómeno muy interesante en este punto, en esta encrucijada, donde la voluntad se hace Jochma. Habíamos dicho que hay dos niveles de voluntad. La voluntad
suprema y la voluntad común o simple. Y es simplemente una diferencia en la profundidad, en el ocultamiento de Keter. Entonces, el nivel más cercano a la conciencia, que es la voluntad simple, tiene que ver con la razón consciente, con eso que es razonable para nosotros, algo que es lógico. ¿Qué es lógico? Algo que podemos comprender, que concuerda con nuestro raciocinio, con nuestra forma normal de ver las cosas. Ahora, habíamos dicho que aparte está el intelecto oculto, o moja stima. Ese moja stima, como es el origen de la sabiduría posterior, de esa razón consciente, eso es algo inconsciente. ¿Por qué está oculto? Porque está por encima de la razón. No está de acuerdo a la lógica de nuestra mente. Entonces, el nivel de voluntad inferior está de acuerdo con nuestro intelecto consciente, y el nivel de voluntad superior está por encima del entendimiento. No es algo lógico. Entonces, a medida que va bajando desde fe y los niveles del Keter se van acercando a nuestra mente, se van invistiendo en una vestidura que cada vez es más lógica para nosotros. Va dejando de lado todas aquellas cosas que nosotros no podemos comprender, que en términos de Kabbalah sería que no se pueden investir dentro de nuestra mente. Y entonces por un lado la podemos entender, pero por otro lado va perdiendo riqueza. Y entonces cuanto más grande es nuestro bitul, cuando dejamos de lado nuestros prejuicios, nuestros condicionamientos, entonces podemos dar lugar a ideas que al principio parecen que son un poco ilógicas, pero después, cuando las empezamos a trabajar, le encontramos la lógica. ¿Qué quiere decir que uno le encuentra la lógica a algo? Significa que uno hizo un recipiente que su mente maduró y pudo adquirir nuevas herramientas para comprender cosas que antes no comprendía. O sea, pudo llegar a niveles más altos de su inconsciente, porque aquello que antes le parecía ilógico, ahora no es ilógico. Por ejemplo, nunca se puede dejar de lado en este tipo de apreciaciones a Einstein. Cuando Einstein descubrió lo que él descubrió, de repente todos sus compañeros se dieron cuenta enseguida que eso era verdad. ¿Por qué no se le ocurrió a los demás? Porque cada uno de los demás estaba dentro de su ámbito. Uno estudiaba la velocidad de la luz, otro estudiaba la energía atómica, otro estudiaba matemáticas, otro la física de las estrellas, etcétera, etcétera. Cada uno estudiaba lo suyo y su mente no estaba abierta para
lo que estudiaban los demás. En cambio, Einstein lo único que hizo fue integrar los conocimientos de todos sus compañeros y también de toda la ciencia que hubo antes de él. Como él siempre dijo, que él no es que era un hombre grande, sino que él se paró sobre los hombros de Newton. Entonces, si a Newton le hubieran dado muchos años de vida, él a lo mejor hubiera llegado a lo que llegó Einstein. Pero con los conocimientos de aquella época, no podía de repente pensar que una bola de billar iba con un movimiento continuo y seguía las leyes de la gravedad, etcétera, etcétera, y que de repente una bola de 1 kilo, si le aumentan la velocidad, se transforma en una bola de 2 kilos. Eso es algo que a Newton nunca se le hubiera ocurrido. Entonces, así como hubo una evolución de la humanidad, en que ahora, por ejemplo, vemos un cohete que viaja a la Luna, o vemos un avión, o un auto que viaja a 300, 400 kilómetros por hora, y para nosotros es algo lógico, normal, en aquella época sería una locura. Entonces, esas personas, incluso los grandes escritores como los sabios del Talmud, los sabios del Tanaj, Shlomo Amelech, o incluso Julio Verne y todos los escritores famosos que en determinado momento fueron ciencia ficción, fueron justamente ese pasaje, y fueron aquellas personas que nos ayudaron a romper esa barrera, o mejor dicho, no a romperla, sino a manejarla.